Vamos a hablar de la trata de personas, lo que se puso en evidencia, entre otras cosas, con el caso del pequeño Loan, desaparecido en Corrientes hace más de un mes y medio. ¿Hay trata en la Argentina? Sí, en Argentina y en el mundo. Lo ha denunciado también con toda la potencia de su voz profética el Papa Francisco. Hoy es el Día Mundial contra la Trata. Vamos a hablar de este tema con Marcela Villares, que es integrante de la Comisión Episcopal de la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, que tiene un área específica para el abordaje de la problemática de la trata de personas. Marcela, te saludamos. Gracias por este contacto con Radio María. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes por habernos contactado y por tener presente la jornada que vivimos hoy, tan importante para la sensibilización contra la trata y explotación de personas. Bueno, tan importante es el tema que ustedes promovieron y participaron recientemente en un encuentro de agentes pastorales, de especialistas allí, primer encuentro nacional de pastorales contra la trata y el tráfico de personas. Y a propósito de esto, emitieron un documento conclusivo. ¿Es así, Marcela? Exactamente. Nosotros hace años venimos trabajando en el área, hace muchos años que a su vez formamos parte del equipo No a la Trata de la Comisión Nacional de Justicia y Paz, donde se encuentran organizaciones de la Iglesia Católica, pero también de otras iglesias cristianas, personas que no tienen una convicción religiosa, pero sí trabajan en distintas organizaciones contra la trata. Y ya hace muchos años que existe la red Clamor a nivel mundial, América Latina y el Caribe, donde justamente trabajan por el tema de migrantes, refugiados y víctimas de trata. Y sentíamos como esa necesidad también nosotros en Argentina, que quizás había llegado el momento de encontrarnos aquellas congregaciones, organizaciones pastorales dentro de nuestra Iglesia Católica Argentina, donde se trabajase de distintas maneras la trata de personas, para crear entre nosotros justamente esa red unida a toda la red de América Latina. Bien. Bueno, ¿cuáles fueron las observaciones que hicieron, los relevamientos que se presentaron sobre la problemática de la trata en nuestro país en este encuentro que tuvieron recientemente, Marcela? Yo diría que en primer lugar, tal vez de alguna manera puede parecer hasta banal, pero muy rico, es conocer cuántas personas, cuántas organizaciones dentro de nuestra iglesia estamos trabajando contra este tremendo delito. Lo dijimos en más de una oportunidad, la red del bien es más grande que la red del mal, solo que, bueno, la potencia que tiene la red del mal, las posibilidades también desde el punto económico que tiene la red del mar, es mucho más grande, ¿no? Evidentemente la trata de personas es un delito que está en aumento día a día. Yo hasta la semana pasada daba como número de víctimas a nivel mundial 44 millones, y primer día que estuvo con nosotros la directora del Comité Nacional contra la Trata de Personas, Verónica Toller, y ella ya tenía en su informe que eran 50 millones de personas las que hoy están siendo tratadas y explotadas. Como muy bien decías, con el caso Loan, quizá muchos argentinos hemos abierto los ojos, pero esto es una realidad que nos está atravesando hace muchísimos años. Como ha dicho nuestro Papa Francisco, es la esclavitud del siglo XXI. Se suman, sí, Ceci y Cristian, por favor. Marcela, buen día. Cecilia te saluda. Y bueno, un tema que realmente preocupa a todos y hablaste recién de un encuentro realizado y un documento conclusivo de este encuentro. Si nos podés manifestar, por favor, cuáles son esas afirmaciones que se han podido elaborar en este documento. ¿Cómo no? Sí, hemos elaborado al final un documento donde quisimos tomar palabras de Papa Francisco, que dirigió a la Asamblea General Talita Kum, que es la organización de congregaciones religiosas que trabajan a nivel mundial contra la trata de personas, y entre otras cosas él decía es una de las plagas más terribles
de nuestro tiempo, que se aprovecha de la vulnerabilidad de las personas obligadas a emigrar y de la condición de desigualdad en la que se encuentran especialmente las mujeres, las niñas y los niños, ¿no? Y justamente allí expresábamos que queremos hacer siempre más nuestras las palabras del Papa Francisco, ya que es uno de los pilares de su pontificado, el tema de la trata de personas, y justamente como decía recién, el poder trabajar juntos, el caminar juntos, para poder erradicar, para poder luchar, para poder prevenir el drama de la trata. Hicimos mucho hincapié, y también lo dice el documento, en el tema de la educación y de la prevención. Tenemos que llegar antes, sin duda tenemos que luego atender a la víctima, a su familia, darle todo lo que necesita, pero tenemos que lograr dar un paso antes. Por eso es muy importante el tema de la educación, la prevención, y es lo que están también ustedes haciendo a través de Radio María. Y por supuesto, lo primero que pusimos es nuestra responsabilidad, pero también quisimos en el documento hacer un fuerte llamado al compromiso a todos los poderes nacionales, provinciales, locales. Ellos tienen una posibilidad enorme de prevenir y erradicar la trata. La trata está atravesada no solo por lo que es la explotación de las personas, también por el narcotráfico, por el crimen organizado. Y esto no está en nuestras manos, está en manos de los poderes, como decía recién, y también de todas las fuerzas de seguridad que tienen que hacer algo, que pueden hacer algo. Basta pensar en lo que son nuestras fronteras, permeables totalmente, aún aquellas que son fronteras, digamos así, con migración legal, ¿no? Son muy permeables, la gente entra, sale, sin el control realmente debido en muchas ocasiones. Y hay otros lugares que son pasos de frontera creados por la gente, donde cientos de personas pasan por ahí y no hay controles. Eso le corresponde realmente a los poderes, a las fuerzas de seguridad, actuar cada vez con más fuerza, ¿no? Y por supuesto hicimos también mención en el documento que hoy precisamente queremos pedir por la aparición de Loan y de muchísimos niños y niñas en nuestro país y en el mundo que están desaparecidos. Dijimos hoy especialmente porque queremos trabajar con toda la trata de personas, pero evidentemente hoy estamos sensibilizados por esta fuerte realidad. Marcela, ¿cómo te va? Cristian es mi nombre, te Mucho saludo. gusto, Cristian. Bueno, pareciera que por la situación que vive Argentina no es prioridad para el Estado el trabajar sobre la trata. ¿Cómo se puede y qué elementos harían falta para que sea prioridad en el camino? Porque teniendo presente lo que el Papa nos invitaba en el documento allí por febrero, él hablaba de escuchar, soñar y actuar. ¿Cómo se puede llevar adelante esto también en la gente común, pero sobre todo las cosas, quien tiene gran poder de decisión y sobre todo los recursos, el Estado? Totalmente, totalmente. Y yo creo que ahí nosotros como población, como sociedad, tenemos que, así como nos manifestamos cuando ganamos el campeonato mundial de fútbol, tenemos que manifestarnos, tenemos que exigir a nuestros legisladores el control de las leyes, que las leyes se estén llevando adelante. Nosotros hicimos presente, por ejemplo, en el encuentro que hace muchísimos años trabajamos por una ley que es una ley, vos decís, es simple, que era cartelería que tenía que haber en todas las terminales de aeronavegación, pluviales, marítimas, terrestres, con el cartel que hablaba del número de denuncia y la legislación vigente de delito que es contra la trata. Bueno, por años estuvimos siguiendo para que saliera la ley. Debe haber salido la ley, y yo te diría hace más de 8 años. Todavía no hemos logrado que se reglamentara. Entonces allí pedir a nuestros legisladores, y mirá que vos decís, no es nada, no es que necesitan ni tanto recurso ni nada, y sin embargo no se cumple. Pero creo que siempre más como sociedad tenemos que actuar, manifestarnos, pedirle a nuestros legisladores, a quienes tenemos. Nosotros aquí, yo estoy en Ciudad de Buenos Aires, es muy difícil conocer a tu legislador, a las personas que te gobiernan. Yo he visto que en el interior no es así. Tenemos mayor posibilidad de acercamiento con todos los poderes que nos gobiernan. Por lo tanto, exigirles no es un favor que nos están haciendo, tienen que hacerlo. Yo creo que las manifestaciones de la gente de hoy de Loan tienen que continuar más allá del caso Loa, que nos duele muchísimo a todos, pero Loan es la cara de un drama tremendo que nos atraviesa como sociedad. Exijamos, no dejemos de tratar el tema, que no sea un tema del diario de ayer y hoy pasamos a otra cosa.
que sigan en las redes, en los medios de comunicación, el drama de la trata, sigamos visibilizándolo, y yo creo que algún día lograremos que ese mosquito pique al maquinista y logremos hacer algo. Marcela, me parece necesario subrayar este dato que señalaste. Yo no lo puedo creer. Dijiste que hace 8 años que tenemos ley de trata y que todavía en estos 8 años no la han reglamentado. No, la ley de trata es del año 2008, con la modificatoria después del juicio a Marita Verón en el 2012. Yo estaba hablando de otra ley, que es una ley Ujú. de cartelería. De Bien. todas maneras, te agradezco la pregunta, porque también nos llevó mucho lograr que se reglamentara la ley, y lamentablemente se reglamentaron ciertos artículos y otros no. Hoy todavía tenemos que la ley no está totalmente reglamentada, y sobre todo en lo que hace al acompañamiento a las víctimas de trata, al resarcimiento económico. Hay un montón de detalles de la ley que no están reglamentados, y hay otros que están reglamentados pero no se cumplen. Ejemplo, refugios. Mm, qué En va. cada jurisdicción tendría que haber un refugio para el rescate de víctimas, y no lo hay. Yo me pregunto cada vez que, gracias a Dios, leo una noticia que fueron rescatadas personas, me pregunto, ¿dónde las están llevando? Claro. ¿Qué están haciendo con ellas? Y lo que muchas veces se hace es restituirlas a su lugar de origen, lo cual tiene que preguntársele a la víctima, porque muchas veces la víctima fue víctima porque fue su lugar de origen el que la entregó, el que la vendió. Por lo tanto, digamos, está la ley, maravillosa, es una ley ejemplo porque supera al protocolo de Palermo, que es la ley base y marco para todos los que han firmado en Palermo, todas las naciones integrantes de la ONU. La nuestra la superó después del caso Marita Verón, justamente, pero como muchas leyes que tenemos en Argentina, después o no se reglamentan o no se cumplen. Qué va. Marcela, uno se pregunta también, ¿qué no hacemos los ciudadanos, ¿no? Porque siempre estamos viendo lo que no hacen nuestros gobernantes, las leyes. También como ciudadanos, ¿qué es lo que nos corresponde? ¿A qué tenemos que estar atentos? Yo diría, mirá, gracias por la pregunta, porque es algo que yo también digo, no tenemos la pelota afuera, empecemos por lo que podemos hacer nosotros. Yo creo que nosotros, por ejemplo, como adultos, tenemos que desnaturalizar un montón de cosas que tenemos metidas. Tema prostitución, no es trabajo. Nosotros adultos todavía seguimos usando la frase, la profesión es el trabajo más viejo del mundo. No hablemos de trabajo sexual, no existe. Por más que haya un grupo de personas que lo quieran sostener, es porque hay detrás mucho dinero, mucho dinero. Todas son víctimas de un modo u otro. Aún hay personas que te dicen, yo lo elegí, pero lo han elegido porque no han tenido primero otras posibilidades en la vida, porque nadie se las ha mostrado. Yo siempre digo el caso de una mamá que la vimos en Constitución con su hija de 16 años al lado de ella, y le dijimos, vos venís acá con tu hija, y la mamá nos dijo, pero ¿qué quieren que haga? ¿Que robe? Yo no quiero. O sea, esa mamá veía solo estas dos posibilidades para su hija: o robaba o se prostituía. Y ella realmente, con una moral íntegra, se ve, decía, no quiero que robe mi hija. ¿Esa persona fue libre de elegir si le hemos Mm, dado solo estas dos posibilidades en la claro. vida? Entonces, primero, erradiquemos como adultos ciertas prácticas naturalizadas. No es la prostitución un trabajo, es explotación. Vemos natural, por ejemplo, cuando una persona trabaja muchísimas horas por día, y bueno, es su cultura. Yo me he escuchado decir, cuando una persona, por ejemplo, de nacionalidad boliviana, que es verdad, son muy trabajadores, pero nosotros tenemos leyes, y leyes basadas en la dignidad y los derechos de la persona. Entonces, no trabaja 14, 20 horas y no tiene feriado porque es natural en su cultura. Desnaturalicemos, abramos los ojos, veamos lo que compramos, lo que consumimos, ayudemos a nuestros niños. Esto hoy es más peligroso que una plaza, el celular es más peligroso que una plaza. Dialoguemos con los chicos, no prohibamos. Una vez en una charla nos decían, así como les preguntamos siempre a nuestros chicos, ¿cómo te fue en la escuela? ¿Qué hiciste hoy? Preguntémosle, ¿qué conociste hoy en internet? ¿Qué página abriste? ¿Qué juegos hay? Abrámonos al diálogo, que los chicos no sientan la prohibición, que sientan nuestro interés por amor hacia ellos, que queremos ayudarlos. Claro, Sí. Marcela, este aspecto de lo que tiene que ver con lo cibernético,
ya es otro mundo que hace un tiempo no existía. Por lo tanto, es otro espacio ya, no es otra ciudad, es absolutamente otro mundo diferente. Desde su casa puede ingresar a otros mundos y hay muchos que están dispuestos a preparar todo y han preparado todo para poder captar la atención, para poder de alguna manera terminar captando la vida de jóvenes, de niños, respecto a esto. Por eso está muy bueno el poder recordar esto que hacías mención. También recordamos la línea telefónica, Marcela, para cualquier tipo de denuncia respecto a la trata. Que tenemos que estar atentos cuando vemos qué cosa tenemos que llamar, por ejemplo. Mira, ante la mínima duda, llamemos. Es gratuita, es anónima, funciona los 365 días del día, del año, perdón, las 24 horas del día, ante lo mínimo que veamos. Vi subir a una chica a un colectivo y un señor la tenía agarrada todo el tiempo. Vi a una persona que le daba la mano a un nene y cruzaba en la calle. No importa, capaz que el señor la agarró de la mano porque se estaba portando mal y el niño se fue con el papá porque era el día que le tocaba. No importa, no importa. Por eso es tremendo este caso que se vio en Comodoro Rivadavia de esta persona que se dejó al chico y se fue a hacer la denuncia. No, agarremos ya el teléfono. No importa, no necesitamos pruebas, no es necesario pruebas, no es necesario dar más datos. Lo que vimos lo denunciamos. No tengamos miedo, por favor, porque eso es lo que nos domina muchas veces y eso es lo que le abre las puertas a los tratantes, a los traficantes. No tengamos miedo, es libre, es gratuita, es anónima, no nos van a pedir más datos que los que nosotros podamos y querramos dar. Línea 145. Exactamente, línea 145 es nacional. Marcela, ¿cuáles son los mayores casos que se dan de trata o que llegan, qué cantidad de denuncias en mayor medida llegan allí a la línea? En nuestro país tenemos que decir que tenemos mayoritariamente dos tipos de casos, ¿no? Una que es la trata por explotación laboral, donde tenés una mayor población de varones, el alto porcentaje es varones, y por otro lado tenemos lo que es explotación sexual, particularmente prostitución, y allí tenemos especialmente mujeres, niñas y niños. Y no es una gran proporción, y espero esto no les suceda, les parezca tremendo, pero es así, perdón por el horario del día que es, pero también hay bebés que están siendo involucrados en lugares de prostitución. Bebés aún de menos de un año que también son utilizados. Por lo tanto, fíjense que si no la frenamos entre todos, si no ayudamos y no exigimos a nuestros gobernantes y a la fuerza de seguridad hacer algo, no sabemos hasta dónde puede llegar este tremendo, terrible delito y que para mí ya es un monstruo realmente. Ujú. Marcela, en el documento conclusivo de lo que fue este encuentro allí de pastorales de trata, ustedes subrayan la recomendación del Papa, que tenemos que tener en cuenta todos, con una serie de procesos o de acciones concretas, ¿no? Señalan, por ejemplo, continuar con el camino de la educación, continuar con la prevención, la denuncia, la asistencia y la reinserción de las víctimas. Podemos ir repasando cada uno de estos pasos. Cuando hablan de la educación, digamos, ¿a qué se refieren concretamente que hace falta para luchar contra la trata desde ese lugar? Concretamente que las escuelas, que las instituciones, que las secretarías, que los ministerios tomen a la trata como un tema a trabajar en las escuelas. Muchos lo trabajan, y es una sugerencia que hacemos desde la ESI, ¿no? Lo ponen como algo dentro de la ESI. Por favor, formemos a nuestros niños. Yo siempre digo, yo personalmente ni nosotros como red vamos a llegar posiblemente a los tratantes, pero también podemos y tenemos en nuestras manos la gran herramienta de cambiar la sociedad. Y yo tengo muchísima experiencia de trabajar con chicos en distintos niveles de educación, niños, adolescentes y jóvenes. La respuesta de ellos es maravillosa. Los chicos enseguida se ponen en protagonistas. ¿Qué podemos hacer? Esto no puede ser. Enseguida quieren hacer cosas, quieren hacer actividades. No desperdiciemos este tremendo potencial que tenemos. Y acá es, no voy a decir un tirón de oreja, porque no soy quien, pero un llamamiento a las escuelas católicas. Claro. ¿Cuántas escuelas católicas tenemos en el país? Y como ya está todo organizado, ya está todo programado, ya está todo curriculado, nunca entra un espacio para un tema así. Y se nos están llevando a nuestros mismos chicos. Y como decía una persona hoy,
no solamente son potenciales víctimas, sin querer, pueden llegar a ser potenciales tratantes, si no formamos buenos empresarios, buenos ciudadanos, buenos policías, buenos gobernantes, ¿no? Entonces, miremoslo ampliamente, ¿no? La educación es imprescindible, yo diría el primer eslabón para poder acabar con la trata. Por aquí Sí, sí, Cristian, perdona. llegan preguntas. Buenos días, Radio María. Me gustaría que le pregunten a la entrevistada sobre las penas previstas por el delito de trata. Creo que son menores a las que implicaría el concurso de delitos que involucran. ¿Cómo lo ves, Marcela? Tremendo lo veo, tremendo. Un máximo de 15 años, que luego con el 2x1, la buena conducta y no sé cuántas otras posibilidades más, en un par de años la persona sale libre y sigue como si nada. Me parece tremenda Cuando afectó absolutamente la dignidad de un montón de personas. Que eso Totalmente. no se... Totalmente, eso para mí tiene que cambiar, es una de las cosas que tiene que cambiar el Surgió, código. Marcela, perdóname, pero fue una de los temas derivados del caso Loan, ¿no? Claro. Las personas que, según se ha mencionado, podrían haber vendido a esta criaturita, vaya a saber con qué fin y con qué objetivo final. Si efectivamente se comprueba su culpabilidad, su responsabilidad en esto, van a estar menos de 15 años. Cuando el Exacto, chico está exacto, desaparecido, probablemente, bueno, no quiero decir, pero todos tememos que haya pasado lo peor con esta criatura, ¿no? exacto, exacto, totalmente. La pena es bajísima, demasiado, demasiado. Algunos hablan de perpetua y habría que ver en el nivel de si fue el que lo ofreció, el que lo captó, el que lo trató, el que lo explotó, posiblemente. Por ahí no podemos poner todos en la misma pena, pero que tiene que cambiar la cantidad de años, pero por supuesto que tiene que cambiar. Marcela, el tema de las fronteras también, ¿no? Que está relacionado, que lo conocimos quizás un poco más de cerca los que estamos en el centro del país, por ejemplo, al tema de la permeabilidad de las fronteras a partir de este caso, ¿no? Donde la gente entra y sale, como bien señalabas hace un ratito, sin ningún control. No, sin ningún control. Mm, Me acuerdo hace unos años la hermana Marta Peloni cuando estaba en Goya, que contaba el caso de chicas, habían entrado chicas de Paraguay, y aún con controles, mirá lo que te voy a contar, eh, iban chicos argentinos del lado paraguayo y iban a un boliche, captaban chicas, las dormían, mm. cuando volvían le decían a la policía, ay, ¿sabes que mi novia se durmió? Dice, te doy yo el documento por ello, un documento falso, obviamente, para poder entrar. Y así entraban, como si nada. Y después hablemos de todas las fronteras que no tienen, que no existen, porque digamos es muy extensa. Por ejemplo, tenemos más de 700 kilómetros con Bolivia. Imposible pensar que haya 700 kilómetros de frontera, de legal, quiero decir, ¿no? De Ujú. paso fronterizo sería mejor. Mm. Nos contaba, por ejemplo, este fin de semana la gente de Orán que hay zonas donde la casa, el frente es de Argentina, el fondo de la casa es de Bolivia. Entonces la gente toca timbre y le dice, ¿puedo pasar por acá? Sí, cómo no, les cobran para poder pasar y atraviesan la casa y ya están de golpe en otro país. Después tenemos cruces de río, que es un brazo muy pequeñito, que podés pasar caminando. Esto existe, pero hay documentos, hay investigaciones, pero no se hace tampoco allí el control que corresponde. Se sabe y como no se puede controlar, sigue pasando, ¿no? Qué bárbaro, qué increíble. Bueno, otro de los temas importantes que señalaban ustedes, recogiendo la enseñanza y el magisterio del Papa Francisco, es la asistencia y la reinserción de las víctimas. ¿Qué estamos haciendo? Lo vamos a poner nosotros, ¿no? Como iglesia en este aspecto. ¿Qué debería hacer el Estado? ¿Qué podríamos hacer individualmente o particularmente cada uno de nosotros? Bueno, allí, a ver, evidentemente es el Estado al que le corresponde, porque podés imaginar que una persona que es rescatada de la trata necesita todo tipo de asistencia, ¿no? Necesita asistencia legal, cuidado policial, necesita un psicólogo, necesita médicos, necesita, y después lo que la persona, una vez recuperada de alguna manera, quiera y pueda hacer. Un trabajo, una vivienda, volver o no volver, hay toda una parte, un aparato que sí o sí le corresponde al Estado y hay que exigirlo. No basta la buena voluntad en este caso. No es que cualquiera de nosotros puede decir, bueno, yo quiero ayudar, voy a ayudar a la víctima.
Tenemos que pensar que es una situación muy compleja que ha vivido esta persona y que hay que ayudarla. Es tremendo lo que ha vivido, ¿no? Entonces tiene miedo, tiene inseguridades, tiene bronca, tiene odio, tiene todo lo que se puedan imaginar y que es lógico y natural que así sea. Por lo tanto, se necesita para poder acompañarla una preparación adecuada. Luego está toda la parte pastoral que sin duda es importantísima. Con nosotros estuvo este fin de semana una persona que fue rescatada y que hizo todo un camino de fe, y vos la veías con una capacidad de resiliencia, pero que fue también desde un camino de la fe. Por lo tanto, creo que también allí tiene que haber una red de contención, toda una parte, como decía, que le corresponde al Estado, y también toda una parte nuestra que podemos hacer para acompañar a esta persona desde el amor evangélico, desde el amor fraterno, desde la misericordia, desde la compasión. Sin duda, quien sienta como ese llamado a hacerlo, se puede acercar a alguna de las organizaciones que trabajan con víctimas, como por ejemplo las Hermanas Oblatas, las Hermanas Adoratrices, los Mercedarios, algunas organizaciones, congregaciones de la red Causay, para acompañar, para apoyar, pero sabiendo que tenemos que hacerlo junto a otros. Bien, Marcela, ¿dónde puede la gente también conectarse con la Pastoral de Migrantes e Itinerantes, una página web? Sí, como no, nuestra página web es CEMI, que es la sigla de Comisión Episcopal Migrantes e Itinerantes, cemi.org.ar. El mail que yo tengo como área de trata de personas es justamente tratadepersonas@cemi.org.ar. Vamos a compartir mensajes de algunos de nuestros oyentes. Buen día, Radio María, muchas bendiciones este día, martes, le estoy escuchando a la señora que está hablando de la ley. Acá no hay ley, acá no existe la ley, lamentablemente. Está la ley escrita, pero no se cumple la ley como se tiene que cumplir. En todas las formas, en todos los planes de vida que tenemos, no hay ley, lamentablemente. Digo la verdad, tengo 68 años. Viví el tiempo en los militares, viví ahora en democracia y cada vez estamos peor. Muchísimas gracias, Radio María. Mucha mención, muy linda en la programación. Gracias. Muchas gracias. Buen día, Radio María. Los pasos habilitados, los que conozco son los de Bolivia, pero pueden pasar libremente. Me llamó mucho la atención a veces que aparentemente iba de compra, iba con alguien, no le pidieron documentos a nadie, aparte de los pasos que no están habilitados, que son muchísimos y que muchísimos los conocen. Entonces yo no entiendo que se haga una lucha sin esos controles. En el sur de nuestro país también los pasos, es decir, bueno, son más difíciles, pero no hay un control. Y bueno, y creo que en la Mesopotamia también es bastante parecido. Bendiciones, un abrazo para todos. Gracias. Uh-huh. Bueno, las dos hermanas, no sé, la primera se había dicho de dónde era Cristian Ceci, yo no alcancé a escuchar, pero bueno. Me pareció del litoral, pero... Bien, un colador que desconocido por casi todos los argentinos, pero no por quienes aprovechan esta circunstancia, ¿no? Son expertos, digamos, los tratantes. En este sentido, ¿se hace algún tipo de gestión particular desde la conferencia episcopal, desde la comisión que integrás, Marcela? No entendí la pregunta, te pido disculpas. Si han tenido algún tipo de contacto con autoridades puntuales del Estado en la actual gestión, en la anterior, para, bueno, reclamar un poco más de atención en estos aspectos, ¿no? Sí, como creo que dije recién, estamos en contacto con la directora nacional del Comité de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas, Verónica Toller. Ella estuvo en el mes de junio en un encuentro que hicimos para Pastoral de Migrantes, estuvo este jueves, el primer día del encuentro también con nosotros, donde también todos los que estábamos allí, sea en la Pastoral de Migrantes, que ven cotidianamente situaciones de migrantes víctimas o posibles víctimas de trata. Y también te podés imaginar ahora con todos los que estaban esta semana en el encuentro, también pudimos plantearles ciertas situaciones. Se está haciendo,
para mi gusto y para todos nosotros, poco con respecto con lo que tendría que hacerse. Se está haciendo lo que se puede, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo creo que lo que se puede es muchísimo más, ¿no? Por ejemplo, no tiene asignada una partida presupuestaria. Se trabaja sin dinero, no tienen, entonces con eso ya te das cuenta que es imposible pensar en crear refugios, en asistir como corresponde a las víctimas. Eso falta, por supuesto, y es lo primero que tendría que existir. Sí, sí, sin presupuesto no hay forma de llevar adelante una política pública, ¿no? Totalmente. Sí, sí. Marcela, me quedé ahí en un dato que diste al comienzo de la nota. Yo anoté 50 millones de personas tratadas y explotadas. Exactamente. Bueno, hablaste de la red del bien y la red del mal, ¿no? También en esta red del bien, quienes quieran sumarse, aportar con su trabajo, a partir de esta nota que puede ser un clic para muchas personas que han estado escuchando y siguiendo atentamente todo lo que has contado aquí, ¿cómo pueden hacer para sumarse? Basta que nos escriban o que se contacten a través de la página. Se puede colaborar de distintas maneras, de todas las maneras posibles, porque creo que las personas que estuvimos reunidas este fin de semana vamos desde la educación, la prevención, al acompañamiento a víctimas, al acompañamiento a familias de víctimas, incluso te diría nosotros hicimos en muchos años con las Hermanas Oblatas curso para las mujeres víctimas de trata. También eso se puede hacer, digamos, cada uno desde su lugar puede hacer muchísimo. Y lo que digo siempre, cuando una persona mayor me dice, yo no puedo hacer nada, puedes hacer lo más importante que es rezar, ¿no? Yo creo que nosotros somos esa gotita en el mar, como decía Madre Teresa, pero Dios es el mar, ¿no? Entonces, podemos hacer nuestra parte, pero Dios puede hacer mucho más que nosotros, y creo que eso es lo que nos caracteriza como esta red Clamor, ¿no? Yo decía el primer día del encuentro, no nos une la trata, nuestra meta es Dios. El camino para llegar es nuestra lucha contra la trata, pero nuestra meta es Dios. Me llenó de esperanza para ella ir cerrando esta frase que dijiste, la red del bien es más grande que la red del mal. Me recordaba lo que alguien decía, no es que haya más personas malas, sino lo que pasa que los buenos no nos terminamos de organizar bien. Creo que de eso se trata, y bueno, para mirar esta realidad dolorosa, ponernos de pie juntos es la única manera. Así que muchas gracias también por toda la tarea que vienen realizando. Nosotros nos comprometemos también a sostenerlos, a ustedes que están en este caminito ya de lleno, con este entusiasmo, nos comprometemos con nuestra oración para sostenerlos y acompañarlos. Gracias, muchísimas gracias a ustedes, porque Radio María siempre está abierta realmente, siempre nos convoca en estas fechas especiales, así que un gracias inmenso, porque el poder que tienen los medios de comunicación y Radio María es escuchadísima, me consta, porque ustedes cortan y me empiezan a llegar mensajes de distintos lugares, de personas que ni me imagino, hasta que pueden escuchar Radio María, con lo cual aprovéchenlo, gracias infinitas por ser este canal y esta red también ustedes del bien que hace parte de esta red Clamor que somos nosotros. Marcela, antes de despedirte, me parece necesario, vos recién dijiste, ¿no? El poder de los medios de comunicación. El fin de semana, un medio de comunicación, uno de los que más poder tiene en la Argentina, puso un título en sus redes sociales bastante confuso, que generó mucha preocupación. Particularmente puedo decir lo que sentí yo mismo cuando lo leí. El título daba a entender que la hermana Marta Peloni había hecho una especie de acusación contra un obispo en el marco del caso Loan. Por favor, contanos qué fue lo que dijo la hermana Marta, cuáles fueron sus intenciones, que evidentemente fueron, como se dice, sacadas de contexto, ¿no? Para una manipulación mediática. Sí, totalmente. Hay medios que sabemos que si los leemos, ¿cómo hay que leernos? ¿No? Que siempre se va a buscar esa nota sensacionalista, muchas veces lamentablemente esa crítica a la iglesia, que no es que sean siempre sin fundamento, somos humanos también los que formamos parte de la iglesia. Bueno, pasó lo siguiente, nosotros en el encuentro, forma parte de la Comisión Episcopal de Migrantes e Itinerantes, Monseñor Adolfo Larregain, que es obispo auxiliar de Corrientes.
Pueden imaginarse ustedes que él está en primera fila desde el primer día, va a todas las marchas, en todas las homilías hace mención, es uno que está pero realmente luchando codo a codo con la gente allí en Corrientes. Y cuando sucedió lo del caso Loan, y sobre todo cuando habló la abuela de Loan, que habló del pomperito, él me dijo, mirá, lamentablemente hay mitos dentro de lo que es la religiosidad popular de la gente que están naturalizados y aprovechados por los tratantes y traficantes. Le digo, vamos, señor, entonces tiene que hacernos un tema para que entendamos esto, ¿no? De nuestra cultura y lo que está pasando. Nos hizo un tema extraordinario que nosotros próximamente vamos a organizar una charla porque nos parece muy importante que la gente conozca esto. Este es uno, cada región tiene el suyo, en el norte, noroeste hablaron de otro. Entonces la hermana Marta Peloni termina de hablar, Monseñor Larregain, en nuestro encuentro, y dice, ¿qué les parece si mañana en la marcha, en 5 minutos, Monseñor Larregain puede decir qué significa esto, pero sobre todo para mostrar cómo los tratantes y traficantes utilizan las creencias de las personas para poder hacer esto? Por ejemplo, la cosa que él decía, quien fue víctima del pombero, existe la creencia que es un descuido de la persona. No es culpa del pombero, es culpa de la persona y por lo tanto de eso no se habla. Entonces se decía, el silencio que existe se atribuye porque pasó con el pombero, entonces no se puede decir nada y nadie habla. Obviamente que no es la creencia de los que están presos, pero aprovechan de la creencia de la gente para eso. ¿Cómo eso? Varias cosas. Por eso la hermana quiso decir, explíquenos, pero desde esa experiencia. Y lo digo yo porque estuve presente en el encuentro. Claro. Quien quiera que venga y me lo rebata. A modo pedagógico. Claro. Exactamente. Claro. Para poder entender el silencio de la gente. Y no un reclamo, sino un pedido de auxilio prácticamente. De explicación, sí, de un reclamo también a los que se están callando, que no nos tragamos la historia del pombero, que más allá de pombero o no pombero, queremos que hablen por el bien del niño y que no utilicen lo que la gente cree con buena fe, porque es creencia de la gente y eso no se discute, pero que no se aproveche desde el mal para eso. Entonces, claro, se lo tomó como que el obispo sabía algo y no lo decía, y era toda otra cosa la que se estaba diciendo. Bueno, realmente a tener cuidado también, a abrir los ojos, bien los oídos, la actitud crítica para con algunos de los mensajes que recibimos en el marco de todo este caso y de muchos otros también. Agradezco mucho, perdón, esta pregunta, porque me parece también justicia hacia Monseñor Larregain, como le digo, porque como iglesia está desde el primer momento en primera fila, y que se lo haya tomado de esa manera, él lo vive desde la fe y desde que es el demonio, nosotros que somos gente de fe que mete la cola, pero me parece que también es justo que aclaremos las cosas. Ahí está. Sí. No, simplemente esto, ¿no? También como ciudadanos, a la hora de ser usuarios de páginas, estar atentos con las páginas que se ven, ¿no? Porque también contribuyen a veces a que tenga que haber oferta porque hay demanda. Totalmente. Vos te estás refiriendo, Ceci, concretamente a lo que es la pornografía, ¿no? Lo dijo un oyente tempranito. Sí, tal cual. Bueno, es otro de las aristas del tema de la trata, ¿no? Totalmente. Ahí les quiero decir solamente una cosa. Son tremendos los rescates de modelos, de fotografías, modelo varón y mujer, de fotografías y películas. Son tremendos los testimonios. Hay trata detrás de esto. Y lo que es peor de todo, y estábamos hablando antes de los jóvenes, primero, el consumo de pornografía en los niños empieza a los 7 años. Segundo, las adolescentes, no sé los adolescentes, pero sí las adolescentes se desesperan porque sus fotos aparezcan, y no voy a decir la página, pero si lo somos adultos posiblemente sabemos de cuáles están hablando, se desesperan porque aparezcan sus fotos. Por favor, actuemos. Claro. Tremendo. Claro. Gracias. Marcela, gracias por todo lo compartido, por el trabajo. Un saludo y un agradecimiento también a todos los que trabajan allí